Hermanos, qué gusto volver a estar con ustedes, aunque sea de esta manera, a través de cuestiones electrónicas para poder compartir, pero qué gozo, qué bendición es poder tratar del Señor y aprender de Él. Cómo anhela mi corazón el poder estar nuevamente juntos y juntos adorarle, juntos reconocer su grandeza, su misericordia y deleitarnos en entonar himnos, en recordar, en dar testimonio de lo que Él ha hecho con nosotros en este tiempo y ponernos en sus manos para ser usados y traer fortaleza y bendición a los creyentes, pero también vida a aquellos que están perdidos, que todavía no le conocen. Les invito a que hagamos una oración para pedirle al Señor su bendición. Muchas gracias, bendito Dios, porque en medio de las dificultades tenemos esta herramienta muy útil a través de la videograbación de la enseñanza de tu palabra. Permite, bendito Dios, que nuestra mente, nuestro corazón estén abiertos para recibir de ti, que podamos ser muy conscientes de que estamos en la presencia tuya y también, bendito Dios, de que tú guíes y dirijas cada una de las palabras, que la exposición de tu palabra sea sencilla, sea clara, pero que tenga la bendición y la autoridad tuya para bendecirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos y estar listos para todas las obras que tú quieres hacer a través de nosotros. Gracias una vez más por todas las cosas que tú permites que vengan a nuestra vida. Ayúdanos a deleitarnos en ti y ayúdanos a buscarte, danos hambre y sed de ti y de ser útiles en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas. Amén. Les invito a que leamos el primer capítulo de Segunda de Timoteo. Vimos los primeros 5 versículos en la ocasión anterior que me tocó a mí predicar, que creo que fue, bueno, no vale la pena hacer cuentas, pero hace 2 o 3 semanas para atrás. Hoy, por cierto, estamos a 3 de junio y confiamos en que el Señor nos dé su bendición en el resto del tiempo que falta para poder volvernos a reunir. Segunda de Timoteo, capítulo 1, dice así, voy a leer todo el capítulo, por favor, síganme con su vista. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,
pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. En este primer capítulo de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, de las que tenemos nosotros conocimiento y seguridad de que forma parte de la revelación del Señor para la iglesia, qué contentos y agradecidos debemos de estar. Cuántas cosas hermosas se nos dicen. En la ocasión anterior hablábamos de los primeros 5 versículos y añadíamos algunas cosas de historia. Pablo a estas alturas tiene alrededor de unos 65 años aproximadamente. Timoteo tiene unos 35 o 40. El apóstol Pablo, de acuerdo a lo que dice esta misma carta, tiene la convicción de que pronto va a partir, de que pronto va a perder la vida a manos de un emperador malo, perverso. Pero él no se ve angustiado, no se ve asustado, como que está incluso contento y casi anhelando que ya lo llamen para partir. Es obvio, siempre los que se quedan son los que llevan el trabajo. Y a lo mejor Timoteo no estaba muy a gusto, muy contento con eso. Pero sin duda, Timoteo era un hombre ya crecido en la fe. Y aunque para muchos pudiera parecer, y de hecho así se le considera un joven, recordemos que para los griegos, lo mismo que para los hebreos, la juventud empezaba a los 25 y terminaba ya a los 40, 45 años. Todavía a Josué, con esa edad, se le dice el joven Josué. Pero eran personas que ya tenían experiencia, eran personas que ya habían trabajado. Literalmente, lo más cercano a la realidad era que Timoteo ya tenía poco más de 20 años de ser creyente. Ya había acompañado al apóstol Pablo casi por 20 años. Y la mayor parte de esos 20 años estuvo predicando el Evangelio de un lugar a otro y a otro. Fue de los que se convirtieron al final del primer viaje misionero de Pablo, junto con Bernabé en aquella ocasión, junto con su madre Eunice y su abuela Loida. Qué gozo y qué bendición fue llegar a conocer al Señor. Qué bendición conocerle, y no nada más eso, ser llamado para trabajar para Él. Y sí, con la bendición del apóstol Pablo, en este caso ahora acompañado por Silvano, o Silas es el otro nombre que se le da, que es un diminutivo, y también, por cierto, con la autoridad de los pastores del presbiterio de donde formaba parte Timoteo, en la iglesia donde él estaba, en Derbe o en Listra.
Y ya con esos años de experiencia, es obvio que Timoteo conocía muy bien a Pablo y Pablo conocía muy bien a Timoteo. Y hay algo que llama la atención en esta segunda parte del capítulo que ya leímos. Pero por cierto, nada más para repasar rápidamente, en los primeros 5 versículos vimos 6 motivaciones espirituales en las que Pablo se basa para llamar la atención a Timoteo en el pasaje que veremos ahora. Y una de las formas de verlo, de interpretarlo, es a base de que sin duda el apóstol, que conocía perfectamente a Timoteo, veía que posiblemente había alguna debilidad en su carácter y lo está animando y alentando. Por cierto, las primeras 6 motivaciones espirituales solamente es para recordar el tiempo hermoso en que Pablo y Timoteo se habían conocido y cómo habían gozado y disfrutado de esos años trabajando, sirviendo al Señor en lo que era Asia Menor, que era una provincia de lo que ahora se llama Turquía, y visitando Macedonia, visitando Acaya. También sin duda Timoteo lo había acompañado a Tierra Santa, es decir, la tierra de Israel. Pudiera haber estado también Timoteo con Pablo en el primer encarcelamiento en Roma, y eso se ve en varias epístolas pasadas. Ahora en segunda de Timoteo otra vez está Pablo en la cárcel. Entiende que pronto va a ser llamado a la presencia del Señor. Y todo este primer capítulo es una serie de instrucciones para él en su vida personal y pone énfasis en un detalle. No sé si se fijaron, pero son 3 veces que se usa la palabra vergüenza o avergonzarse. Y es una forma para poder ubicar algunas cosas. Son 8 las cosas que tengo que decirles. Se me hace un poquito difícil que nos alcance el tiempo, pero vamos a ver cuando menos la mitad. Si nos alcanza, qué bueno, y si no, pues tendremos oportunidad de volver a vernos a través de otro mensaje. ¿Cuáles fueron esas 6 motivaciones? Primero, Timoteo debería estar muy contento porque él está recibiendo una palabra con la autoridad de Dios mismo a causa del mandato que Pablo tenía sobre sí mismo, dado a su vez por Dios y ratificado también por el Señor Jesucristo. Entonces Timoteo sabe que hay un nombramiento especial sobre él, guiado por el Espíritu Santo que dirige al apóstol, y recuerda entonces con qué autoridad él fue llamado a la obra y a trabajar y a servir para el Señor. Eso está en el capítulo 1, versículos 1 y la segunda parte, o la primera parte, perdón, del versículo 2. Pero después, en la segunda parte del versículo 2, viene otra motivación. Gracia, misericordia y paz. Ya estaban sobre Timoteo y era el anhelo y el deseo del apóstol Pablo que gozara y disfrutara de ello para poder ser útil y para poder ser de bendición en el trabajo que estaba recayendo sobre él. Ahora que el apóstol está por entregar su vida a causa de cumplir su ministerio fielmente. En el versículo 3, la primera parte del versículo 3, se nota el aprecio especial que Pablo tenía por haber sido usado por Dios para alcanzar a Timoteo. Pero también hay gratitud en Pablo porque Timoteo había sido de bendición para él. Está contento, gozoso, agradecido, y qué cosas hermosas pueden venir a la mente de un siervo de Dios cuando recuerda cómo su padre en la fe había sido bendecido,
Primero, cómo había sido bendecido él para alcanzar a conocer a Jesucristo y cómo él había sido de bendición para la persona que lo guió a conocer al Señor. En cuarto lugar, la cuarta motivación es Pablo intercediendo constantemente a favor de Timoteo. Pablo con todo el corazón ha tomado esa responsabilidad y ese privilegio y lo lleva a cabo con todo su corazón, intercediendo el apóstol Pablo por su hijo Timoteo. Qué hermoso es recordar todas las oraciones que se han hecho, tanto por la conversión como el crecimiento, el desarrollo y en este caso el dedicar la vida para servir al Señor. De una o de otra manera se muestra el afecto. Deseando verte, le dice el apóstol Pablo. Un deseo profundo de pasar algunos momentos con él antes de morir. Pero por cierto estaban bastante retirados y hubo tiempo aparentemente, por lo que nos dice la historia, que Timoteo alcanzó a ver a Pablo antes de que él falleciera y estrechar su afecto, su cariño, su amor como hermanos en la fe. Con toda la pureza y con toda la santidad con que dos hombres que viven para Dios con todo su corazón y se expresan el amor de Jesucristo. Por cierto, la palabra que se usa aquí para amor es ágape. Es un amor espiritual, por cierto, dado por el Señor a Pablo y a través de Pablo le llega a Timoteo. Ahora también Timoteo lo tiene y gozan y disfrutan. Y hay una relación tan profunda de un cariño ferviente, con todo honor, con todo respeto, con toda santidad, con toda pureza para la gloria del Señor. Y por último, pues el reconocer la influencia de la madre y de la abuela de Timoteo para que él llegara a conocer al Señor y pudiera también estar preparado para dedicar su vida para servir al Señor. Hasta ahí el recuerdo, vamos a dejarlo ahí y vamos a ver qué podemos hacer de esta segunda parte que tiene que ver con no avergonzarse. En el versículo 8, aunque solamente me va a servir para referirlo, Pablo le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Cuántas cosas para tener presente? Y ciertamente qué pensaba, qué veía, cómo participaba Timoteo de la carga que estaba el apóstol Pablo transmitiéndole, porque de una o de otra manera, él sin duda no solo, junto con otras personas, iba a ser usado por Dios para que continuara el trabajo espiritual. Y por cierto, qué cosas tan hermosas hizo Dios con ellos. Pero quiero recordarles palabras del Señor Jesús que tienen que ver con esta palabrita, avergonzarse. Avergonzarse. En Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, dice así, y son palabras del Señor Jesucristo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Incluso el Evangelio según San Marcos, el capítulo 8, lo dice con otras palabras, pero con el mismo énfasis, con la misma razón. Marcos capítulo 8, verso 38, dice así: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él,
cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. De una o de otra manera, estaba recayendo sobre Timoteo una gran responsabilidad, un gran privilegio, una gran bendición, pero también una gran responsabilidad, una carga enorme. Ciertamente él había sido muy bendecido, pero ahora iba a caer mucho del trabajo que Dios había hecho a través del apóstol Pablo sobre sus hombros, y él tenía la responsabilidad, el honor y el privilegio también de transmitirlo a otros. Y si el Evangelio llegó a muchas partes a través del apóstol Pablo, y esos últimos 20 años acompañado por Timoteo, pues ahora va a ser Timoteo sin duda también acompañado por alguien más que Dios le iba a proveer para llevar más lejos todavía el Evangelio. Y por cierto, las noticias que tenemos a nuestros días es que fue a través de Pablo y del trabajo misionero que él llevó a cabo que llegó el Evangelio a Europa. Y ustedes y yo sabemos que el Evangelio nos llegó a nosotros, a las Américas, a través de personas de Europa. Y qué contentos y qué agradecidos debemos de estar por el privilegio de haber sido alcanzados por el Señor. Obviamente, la historia también nos dice que varios apóstoles fueron hacia el oriente. Normalmente conocemos el oriente como Asia. El cercano oriente es precisamente Israel, Asia, donde está Éfeso, a donde Pablo envió la carta a Timoteo. Luego, un poquito más adelante, están Irán, Irak, India, y eso se conoce como el Medio Oriente. Y el extremo oriente es toda la costa de Asia que da hacia el Pacífico. Los países más grandes de allá, pues es una buena parte de la India, por cierto, aunque India no colinda con el Océano Pacífico, pero sí los pueblos que están ahí cerquita. Lo que ahora conocemos como Camboya, Vietnam, Tailandia, obviamente Nepal, la China, Japón, Corea, Mongolia. Ese es el extremo oriente. Sabemos que el Evangelio les llegó allá el primer siglo, pero de una u otra manera, la maldad y el rechazo de los hombres no permitió que continuara el Evangelio. Pero bien, no quiero irme más a la historia porque el asunto es hablar de lo que el apóstol Pablo le está encargando a Timoteo, y en particular tiene que ver con estas palabras: no te avergüences. Y vamos a ir aclarando ahí algunas cosas, vamos a ir tratando algunos asuntos, porque les había dicho, el tema es 8 maneras, 8 formas de protegernos para no avergonzarnos de Jesucristo. Tomemos en cuenta que esto no está tan sencillo, tan fácil como pudiéramos pensar. Y ciertamente cuando oímos de alguien que se ha avergonzado del Señor, yo no sé a cuántos de nosotros la primera idea que viene a nosotros es ¿quién se ha avergonzado del Señor? ¿Quién lo ha negado? Y de una y de otra manera, pues rápido encontramos al apóstol Pedro, un hombre muy fuerte, muy firme, pero al mismo tiempo, pues era una apariencia de mucha fuerza, algo muy personal de su forma de ser, de su temperamento, pero también qué gran fracaso. Aquella noche en que el Señor Jesús fue aprehendido para después ser crucificado, y recordamos con dolor que Pedro, que había prometido no fallarle, que Pedro, que había dicho hasta la muerte yo voy contigo, pues resulta que lo negó 3 veces. Qué tristeza, qué dolor. Pero por cierto,
No nada más él dijo que no lo iba a abandonar. Todos lo dijeron. Y vergonzosamente uno de ellos no solamente lo abandonó, sino que lo traicionó y lo entregó en manos de las autoridades religiosas falsas, hipócritas, rebeldes, pero muy religiosas, que literalmente siguieron a su líder, que en aquella ocasión les dijo, más vale que muera uno y no toda la nación, aunque la verdad no le duró mucho tiempo, 40 años, porque 40 años después, en el año 70, 40 años después de la muerte y resurrección del Señor, Jerusalén fue destruido, incluso el templo fue destruido. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Por qué tratarlo de esa forma? ¿Cuántos de nosotros, de una o de otra manera, le hemos fallado al Señor? ¿Cuántos de nosotros, pudiendo haber dicho algo e identificarnos con Él, no lo hicimos? ¿Cuántas veces, teniendo la oportunidad de hablar y de hablar claro, simple y sencillamente dejamos pasar la oportunidad? Porque hay dos maneras de negar. Una es negándolo con la boca y otra es simple y sencillamente quedándose callado. Por ahí nos dicen también que a veces el que calla otorga. ¿Qué tan fácil es ser fiel? ¿O qué tan fácil es negar al Señor o avergonzarse de Él? Se cuenta por ahí que hace como unos 120 años, allá por el año 1900, chinos nacionalistas, que ya habían recibido el Evangelio, por cierto, ya había una buena cantidad de años en que se les había estado predicando el Evangelio a los chinos. Algunos hemos oído de algunos misioneros como Hudson Taylor, Adoniram Hudson y algunos otros, Charles Stoll, yo no sé cuántos, muy buenos predicadores, muy buenos hombres de fe, muy buenos misioneros. Bien, en aquel tiempo China también estaba en una revolución enorme. Encontraron un lugar donde había una estación misionera, había una escuela bíblica, y los chinos nacionalistas que estaban en contra del Evangelio cerraron todas las posibilidades, y en el lugar donde ellos estaban viviendo, me refiero al seminario o escuela bíblica que tenían en ese entonces, en ese lugar, simple y sencillamente cerraron todas las puertas y se plantó una buena cantidad de soldados y les dijeron, los que quieran salir van a tener que salir exclusivamente por esta puerta. Pero por cierto, para poder salir, ellos habían puesto una cruz en la puerta y se les pedía que los que salieran y pisotearan la cruz, se les iba a dejar con vida. Pero los que quisieran salir y no estuvieran dispuestos a pisar la cruz, iban a ser fusilados inmediatamente. Bien, pues empezaron a salir, salieron 7 jóvenes, no se nos dice si eran hombres o mujeres, nada más eran 7 jóvenes, y los 7 pisotearon la cruz y salieron. Nadie les hizo ni les dijo nada. Pero la 8ª persona era una dama, era una mujer joven, que llegando a la puerta y al ver la cruz, se arrodilló, puso su vida en las manos del Señor y con todo cuidado, con todo respeto y con todo honor, le sacó la vuelta a la cruz. Obviamente fue fusilada ahí. Le siguieron 92 personas y los siguientes 92
todos le sacaron la vuelta a pisotear la cruz y todos fueron acribillados. Bueno, de repente cuando uno dice, ¿qué tan fácil me puedo avergonzar? O no, simple y sencillamente digo que no y después digo que sí. A veces tenemos la tentación de negar nuestra fe y de no identificarnos y comprometernos con el Señor. Pablo le indica a Timoteo, ocho cosas que tenemos que tener en cuenta para no avergonzarnos del Señor y de esta manera avergonzarlo a Él, por cierto. Pero ya leímos el pasaje de las mismas palabras que el Señor Jesús dijo: el que se avergonzare de mí delante de esta generación maligna y perversa, yo también me avergonzaré delante de él. Y estamos en un tiempo donde prácticamente mucha gente profesa un cristianismo falso y literalmente no está dispuesta a morir por su fe. Y qué fácil es ser guiados y autoengañarnos y a la hora de la hora no morir por Jesucristo. Y por cierto, si nuestra fe no sirve para morir por ella, tampoco sirve para vivir por ella. Más vale que estemos dispuestos a vivir por ella, con todas las implicaciones de una vida de santidad, de justicia, de honor, por causa de lo que Él hizo por nosotros y de habernos sacado de la vida vacía, miserable que teníamos antes de conocerlo. Y aquí van estas 8 formas, estas 8 razones, estas 8 bases para que tú y yo tengamos convicciones y vivamos y moramos por ellas también. Bueno, nos vamos a regresar y vamos a ir viendo versículo por versículo. Les digo, si no alcanzamos a ver todo, cuando menos la mitad, pero aquí nos vamos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Por lo cual, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, por lo cual, es decir, por los 6 motivaciones espirituales que te di para que te goces y disfrutes de ser creyente y de vivir para Él. En base a eso es que tenemos que obtener fuerza, fortaleza, vigor y convicción para servirle a Él. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, ¿qué es lo que el apóstol Pablo le está recomendando a Timoteo? Su delegado no era precisamente apóstol en el sentido de los 12, pero sí apóstol en el sentido de que Pablo lo había enviado. Recordemos que apóstol es alguien que es enviado, y es obvio que va enviado por la autoridad del que lo envió. Pablo era enviado por Dios, por el Señor Jesucristo. Timoteo está enviado por Pablo. Y Pablo le dice esto: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo era muy consciente de que Timoteo era un buen creyente, pero lo primero que le recuerda para que esté firme y fuerte es: recuerda tu fe. Por cierto, en los versículos anteriores está hablando de la fe no fingida, fe real, fe viva, no la fe como si fuera nada más una serie de conocimientos, sino de algo que Timoteo había vivido desde que llegó el apóstol para predicarles el evangelio allá en Derbe o en Listra, en los pueblos donde Timoteo estaba sirviendo al Señor, por cierto, cuando después Pablo pasó por ahí. Pablo tenía bien claro esto: tu fe no es una fe fingida. Me da mucho gusto oír a jóvenes que le han entregado su vida a Cristo, entendiendo que es necesaria esa experiencia espiritual propia. Y me refiero a jóvenes, hijos de creyentes, que a veces se confunden. Y a veces incluso los maestros o los pastores no sabemos cómo tratarlos adecuadamente
o nos podemos engañar considerando que ya son, cuando realmente todavía no son nacidos de nuevo. Hace poco leía como una jovencita le escribía a mi esposa y le decía: creo que ahora sí soy creyente, creo que ahora sí le entregué mi vida a Cristo. Desde que ella nació se le ha predicado, se le ha enseñado el Evangelio. Ahora es una joven señorita de alrededor de 20 años, pero con convicciones personales. No es la fe de mis papás, o la fe de mis tíos, o la fe de mis abuelos, o la fe de mis compañeros en la escuela, exalumnos de CECEMAC, por cierto. Pero a varios exalumnos de CECEMAC me ha tocado la bendición y el gozo de decir, o de oírlos decir: estaba engañado, había hecho una profesión de fe, pero nunca lo había vivido. Ahora es una realidad, ahora es una fe viva. Y Pablo le está diciendo a Timoteo esto: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y se está refiriendo a la vida con calor, con fuego espiritual que había en él, no por la fe de su madre Eunice, por la fe de su abuela Loida, ni siquiera por la fe de Pablo, es por la fe de Timoteo mismo. Él tenía una experiencia clara en su propia vida. No era una fe mental donde él estaba convencido, sino de algo que había obrado adentro y le está transformando desde adentro. Y no es cuestión nada más de decir soy de tal o cual religión, sino Cristo vive por la fe en mi vida. Él ha venido a vivir por la presencia de su Espíritu en mí. Me rescató de la vida vacía y miserable que tenía. Y aunque tenía muy buena religión, porque tenía muy buenas enseñanzas, pero no era algo mío, era algo que simple y sencillamente me lo habían transmitido. Y yo vi cómo los demás fueron transformados por eso, pero ahora me ha transformado a mí, no nada más a ellos, me ha transformado a mí. Y eso es lo más precioso. Pablo le dice: aviva el fuego del don de Dios. Y eso literalmente significa tener una experiencia firme, clara y definida, donde tú tengas la convicción de que has sido transformado. Y debes de tener muy claro que hubo un tiempo en que no le conocías. Avivar el fuego quiere decir que ya había fuego, no es iniciar un nuevo fuego. Aviva lo que ya tenías. En el caso de Timoteo, en el caso de los que no conocen al Señor, es aprópiate, haz viva la realidad de la presencia de Jesucristo en tu vida. Pablo le está diciendo a Timoteo: recuerda tu conversión, recuerda cómo el Señor te sacó de la vida religiosa. En el caso de Timoteo estaba un poquito más complicado porque su padre, la Biblia dice con toda claridad que era gentil, no era creyente. Su madre y su abuela sí. ¿Cuándo fue que se convirtieron la madre y la abuela de Timoteo? No se nos dice, pero de su papá no se nos dice nada. Lo que quiere decir que o ya se había ido o ya se había muerto, ya no vivía con ellos. Pero Timoteo sí tenía esa experiencia real. De hecho, como les digo, cuando Pablo le envía esta carta, Timoteo ya tiene 20 años de andar con Pablo en el servicio misionero. Recuerda el don de Dios que está en ti. Y don es un regalo. La palabra don viene de charis o de charismata, o nosotros lo conocemos como carisma. Literalmente es un don de Dios y tiene que ver con la salvación. Recuerda cómo eras tu vida antes de conocer al Señor, tu Salvador. ¿Recuerdas cómo tu vida no tenía sentido, no tenía propósito? Y hay que aclarar un detalle aquí porque pudiera confundirnos, y vamos a tratar de hacerlo de la manera más sencilla y pasarme a ese otro segundo punto. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿A qué se refiere esto?
Pudieran ser dos detalles. Uno, que Pablo haya impuesto sus manos a Timoteo cuando le entregó su vida a Cristo, cuando Pablo llegó a predicar el Evangelio donde Timoteo vivía, y que en aquel entonces, cuando Timoteo se decide y le entrega su vida al Señor, el apóstol haya orado por él. Y si alguien lo hizo así contigo o conmigo, puede ser de otra manera, no tiene que ser la misma forma externa. Lo importante, lo que es real, es la experiencia clara de haber sido transformados por el Señor. Y así como cuando nacimos físicamente heredamos una serie de parecidos a nuestros padres y a nuestros abuelos, cuando nacemos espiritualmente también tenemos herencias que se nos dan precisamente en el momento de nacer espiritualmente, como también cuando nacimos físicamente se nos dieron ciertos rasgos de nuestra personal vida, es decir, los ojos, la piel, el cabello, una serie de cosas que nos identifican. ¿Cuándo se dio, cómo se dio cuenta Timoteo del don de Dios que estaba sobre él? Pudo haber sido esa razón, o tal vez la otra, que cuando Timoteo es encontrado por Pablo en ese segundo viaje, antes de que pase a formar parte del equipo apostólico, Pablo, junto con Silas y los ancianos de la iglesia del pueblo de Timoteo, le hayan impuesto sus manos y haya recibido algún don espiritual para hacer ahora el trabajo de misionero acompañando al apóstol Pablo. Y por cierto, los dones tienen que avivarse. Tenemos que recordar, tenemos que traer a nuestra mente, por la memoria, qué dones nos ha conseguido el Señor, y ver la forma de poner en práctica nuestra vida. Por cierto, mi hermano Pepe, que nos acompaña ahorita para la videograbación, recibió unas palabras de gratitud por hacer este trabajo. Luego mucha gente ni cuenta se da qué es lo que pasa o cómo suceden las cosas, pero prácticamente todo lo que se ha estado grabando y transmitiendo, la inmensa mayoría ha sido grabada o videograbada por nuestro hermano Pepe Acuña. Y él decía, yo nada más grabo. Recuerda, Pepe, lo que dijo el hermano Miguel, y nos lo escribió por ahí en un chat, en un WhatsApp. Todos formamos cuerpo, todos formamos parte del cuerpo del Señor Jesucristo y recibimos dones de parte de Él para hacer el trabajo. Y debemos de tener muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón cómo era nuestra vida antes, cómo nos trajo a sus pies y ahora en qué quiere que le sirvamos. Es cierto, tengo que reconocer que originalmente Pablo está en la obra, se dedica a eso. Finalmente se lleva a Timoteo como unos 15, 16 años después de la conversión de Pablo, que Timoteo se une a él para trabajar para el Señor. Pero hay algunos de nosotros podemos decir, bueno, pero yo no soy una obra de tiempo completo, ni de medio tiempo, como luego acostumbramos decir. El asunto es que cuando nacimos espiritualmente, o cuando se nos pidió y oró por nosotros para entrar a la obra en medio tiempo o más de tiempo completo, como lo que sea, literalmente hay una gracia y hay una bendición especial de parte de Dios, y tenemos que tener muy en claro, formamos parte de un cuerpo, y cada miembro forma parte de un órgano, de un músculo, de un hueso, de algo que sirve para que el cuerpo del Señor Jesucristo, la iglesia, cumpla su trabajo y se haga la voluntad de Él. Y Timoteo lo tiene ahora claro, fuerte y firme, y Pablo le dice, aviva el fuego. ¿Cómo? Recordando. ¿Qué tanto tiempo le dedicas a recordar cómo era tu vida antes de conocer al Señor? ¿Cómo es tu vida ahora que ya le conoces? ¿En qué te has involucrado? Y por cierto, hermanos, todos tenemos que involucrarnos.
Ahorita les enseñaré algunos otros aspectos que vienen aquí y que es necesario que cada uno, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, tenemos una parte en el trabajo del Señor. Todos tenemos, por causa de la vida de Jesucristo en nosotros, tenemos un área de trabajo para servir, para glorificar al Señor. ¿Sí? No importa, por más sencillo o simple, pero es un trabajo útil. Y si mi vida sirve de escalón para que otro crezca, bendito sea el Señor. Aquí estamos para glorificar a Cristo, no para glorificarnos a nosotros o para glorificar una denominación religiosa. Nos importa que se cumpla el mensaje, el plan de salvación del Señor, y yo puedo y debo de decirlo, y también debo de preparar a los que están a mi alrededor para que también ellos sirvan y a su vez ellos lo hagan, porque eso se trata de reedificarnos, de reproducirnos, de que otros le conozcan y que sean preparados para trabajar y glorificar al Señor. En segundo lugar, la otra cosa que teníamos que considerar, otra de las formas o de las maneras que Dios nos da para no avergonzarnos de Cristo y para no avergonzarlo a nosotros a Él. Considera tus recursos. Consideren los recursos que ya Dios te dio. Ya nos lo dieron. Les digo que así como cuando nacimos físicamente, ya estaba establecido todo lo que iba a ser físicamente de mi cuerpo. Y eso implica emociones, inteligencia, también voluntad, memoria, conciencia. Todas esas cosas nos las dio el Señor cuando se unieron las células de nuestros padres. Tardamos aproximadamente 9 meses y finalmente tenemos la vida, pero cuando nacimos obviamente muy pequeños y se necesitaron 15, 20, un poquito más de tiempo para físicamente llegar a la estatura máxima que íbamos a tener, y en medio de todo eso desarrollar nuestras emociones, nuestra inteligencia y nuestra voluntad para servir al Señor. Espiritualmente pasa igual. Considera los dones que Dios te ha dado, le dice Pablo a Timoteo, y por cierto, eso es para ti y para mí, es exactamente lo mismo, y está en el versículo 7, estos dones que se mencionan aquí. Recursos que Dios nos ha dado. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, pero sí nos ha dado poder, amor y dominio propio. 3 cosas muy importantes. La palabra que se conoce aquí como cobardía, en griego se lee deilia, de dedo, I latina, L, otra I latina, A, deilia, y significa miedo o timidez. Pero muchas veces la timidez es el fruto de la inseguridad, de la desconfianza, o de la falta de valor, o de la falta de honor para vivir y morir por lo que yo creo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú no recibiste un espíritu de cobardía. No. Todo lo contrario. Lo que Dios nos ha dado por su misericordia, por el Espíritu Santo, nos ha dado poder, amor y dominio propio, templanza. Estas palabras, en el griego, que las voy a leer y les voy a recordar algunas cosas. No recibí deilia, recibí dunamis, algo sobrenatural, poder. Y por cierto, la palabra griega que se traduce al español como poder es la base de la palabra dinamita.
Pablo, cuando escribe a los romanos, les dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Significa, tengo la dinamita de Dios en mi vida. Y es lo mismo que le está diciendo a Timoteo, y es lo mismo que nos están diciendo a nosotros. Cuando recibimos al Señor, recibimos un espíritu de poder, como la dinamita. O TNT, le decíamos hace muchos años. Ahora ya se conoce más bien simple y sencillamente como una bomba. Y de hecho TNT o trinitrotolueno es la base de una bomba atómica, y ya se han formado otro tipo de bombas, por cierto. Muy destructivas todas, por cierto, también. Pero de ahí viene la palabra que le da razón al Espíritu que vino a vivir en nosotros. El Espíritu Santo de Dios es un espíritu de poder. En Efesios, capítulo 1, al final de este capítulo 1, versículos 18, 19 y 20, dice así precisamente el apóstol Pablo a los Efesios. Y recordemos que Timoteo estaba en Éfeso cuando le mandó la carta personal de Pablo a Timoteo. ¿Qué dice Efesios 1 del 18 al 20? Dice lo siguiente: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, su dinamis o dunamis, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Poder, fuerza, maneras de hacer que el poder se traduzca en algo útil y de bendición para los demás. Pablo le recuerda a Timoteo, tú tienes el poder de Dios para ser de bendición, para tener victoria en tu vida personal y para animar a otros para que también ellos tengan victoria espiritualmente y se cumpla el trabajo y el servicio para la gloria y el honor de Él. Recordábamos al principio a Pedro allá en el Monte de los Olivos, acompañando al Señor junto con los otros 10 apóstoles. Judas ya los había abandonado, y por cierto Judas Iscariote acompaña a los soldados del templo para apresar al Señor Jesús, y todos corren, todos huyen, menos Pedro, por cierto. A lo mejor la mayor parte de nosotros nos parecemos más a los 10, ni siquiera nos hubiéramos quedado como Pedro. Tristemente se quedó, y a la hora de la hora, cuando fue enfrentado y se les dijo, tú andabas con ellos, y él dice, no, es más, no sé quién es ese señor, ni lo conozco. El gallo cantó, y la mirada del Señor Jesús desde donde se encontraba, se encontró con la de Pedro, cuando el gallo, el canto del gallo le recordó lo que él había dicho y lo que el Señor Jesús le había dicho también. Pero ahora en el capítulo 2 está Pedro predicando el Evangelio, y lo hace de una manera tan poderosa. ¿Qué fue lo que pasó entre el día de la entrega, de la aprehensión del Señor Jesús, al día de la fiesta del Pentecostés, donde Pedro está predicando con tanto poder? Clara y abiertamente, la presencia y el poder del Espíritu Santo que estaban sobre Pedro, y él está predicando con gran bendición. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos viene el mensaje que Pedro dio, y 3,000 almas se entregaron a Dios. Y aquí vemos aquel tímido o miedoso Pedro, ahora con todo el valor, con toda la fuerza, y al grado incluso de ser llevado después en otra experiencia también muy preciosa, que junto con Juan sanan a un hombre enfermo, y con qué poder y con qué autoridad hablan y comparten, y qué gran bendición son
para que otros miles de personas se rindan al Señor. Poder obviamente sobrenatural. Poder, energía, se habla de esta forma en estas palabras que tienen que ver en cuestiones de producción, de trabajo, lo que es la energía potencial y lo que es la energía cinética. La energía potencial es lo que se puede hacer y la energía cinética es lo que se hace. Y obviamente todos los creyentes tenemos energía potencial, pero energía cinética solamente es el que lo pone en práctica, lo que vive para el Señor y es útil. Y Pedro pasa nada más de la teoría de la persona que está capacitada, pero que ahora sirve y sirve al grado de que miles de personas vienen a sus pies del Señor y son transformados y son salvados y ahora ellos mismos también lo pueden compartir. Y hay otra cosa más. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. De amor. Y la palabra amor en las Sagradas Escrituras es ágape. No es el amor filial, no es el amor eros, que es un amor sensual o sentimental, físico. Es ágape, es el amor de Dios. Y el amor de Dios solamente lo tienen los que han nacido de Dios, los que han nacido del Espíritu, los que son residencia del Espíritu. La Biblia dice que el cuerpo de los creyentes es el templo del Espíritu. Romanos capítulo 5, verso 5 dice que este amor ha sido dado a los creyentes. Dice de esta manera: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando tú te arrepentiste y creíste en el Señor, el Espíritu vino a tu vida y Él produce esa clase de amor que es mucho más que meros sentimientos. A veces nos confundimos entre una cosa y otra, pero cuando es el amor de Dios es un amor que permanece, pase lo que pase, porque es la clase de amor que Dios tiene para nosotros y nos ama como somos. Y cuando realmente una persona ama con el amor de Dios, es un amor que no se acaba. Es un amor que está fluyendo constantemente, que una y otra vez bendice y satisface plenamente. Literalmente es un amor que llena. Es un amor, como dice la Sagrada Escritura, es un amor entrañable, donde están metidas todas nuestras entrañas, es decir, todos nuestros órganos internos. El amor de Dios se apodera de la persona que se ha arrepentido y que ha creído y ama a través de él a todos los que están a su alrededor. Y esa es la clase de amor que debemos de estar demostrando, y Pablo le dice, esto te va a ayudar para no avergonzarte y para no avergonzar al Señor, por cierto. Y una cosa más todavía, y dominio propio. Sofronismos es la palabra en griego. Sofronismos, y eso significa buen juicio, dominio propio o templanza. Es una persona fuerte y firme que no se deja llevar por los sentimientos, por el sentimentalismo, más bien dicho, para poder hacer clara la diferencia. Es la clase de amor, es la clase de dominio, que Dios quiere que tú y yo tengamos. En Efesios capítulo 3, los versículos 14 hasta el 21 hablan de esto. Quisiera leérselos para que lo tuviéramos en cuenta. Son cosas espirituales que Dios ha dado para todos los creyentes. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es lo que Dios ha puesto en corazón.
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ya se nos ha dado. ¿Cómo es que se puede usar? Es cuestión de mantener nuestra comunión. Es cuestión de mantener una relación pura, profunda, limpia, constante con nuestro Señor. Somos fortalecidos con poder, con el poder de Dios, en el hombre interior, en la nueva naturaleza, por el Espíritu Santo, para que habite Cristo, y aquí ya habitaba, pero ahora habita a plenitud, cumple y llena todo lo que se necesita de nuestra alma, de nuestro espíritu, para poder ser útiles en sus manos. Esto es lo que produce dominio propio, templanza, buen juicio, cordura, dicen otras personas también. Son dones sobrenaturales dados por el Señor para que podamos ser útiles en sus manos. Timoteo, sé consciente de esto. Ya lo tienes. Mantén tu comunión constante, que nada estorbe. Aliméntate cada día, fortalécete a través de la meditación, a través de la oración y a través de la obediencia, de la dependencia tuya de la voluntad del Señor. Vamos a ver una más, y a lo mejor aquí vamos a tener que pararle, pero vamos a ver otro recurso, otra manera que Dios nos ha dado para no avergonzarnos y para no avergonzarlo a Él. En el capítulo 1, versículo 8, la primera parte, ni siquiera alcanzar todo el versículo, pero la primera parte dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences, ni avergüences al Señor, le dice Pablo a Timoteo, y nos lo están diciendo también a nosotros. Y literalmente aquí el asunto es: participa de los sufrimientos, participa de las aflicciones. No te avergüences de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Participa de las aflicciones. Sí, el Señor quiere que participemos de sus aflicciones. No para nuestra salvación. De repente mucha gente se confunde y no entiende la diferencia. No es para a través de los sufrimientos míos que voy a alcanzar la salvación. Es a través de las aflicciones, de los sufrimientos míos, que puedo crecer, que puedo madurar y que puedo ser de bendición a los demás. Al contrario de avergonzarme, Dios quiere que seamos de bendición, tanto para las personas que nos conocieron, como a las personas que han conocido al Señor a través de nosotros, que podamos continuar con esta labor de que más almas le conozcan y que otros vengan al Señor y vivan para Él. Participa de las aflicciones del Evangelio. Y tengo que hacer una aclaración. Una cosa es participar de las aflicciones del Evangelio y otra cosa es participar de las cargas de mis pecados. Y tenemos que hacer esta aclaración. ¿Cómo me gustaría decir que después de ser creyentes ya no pecamos, ya no ofendemos al Señor? Pero tristemente no es así. Y es obvio, no es de esto de lo que estaba hablando aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Pablo a Timoteo le está diciendo: no te avergüences, debes de estar dispuesto a sufrir, debes de estar dispuesto a padecer.
no para que se salven otros, no se salvan a través de mis sufrimientos, ni de los sufrimientos de ninguna otra persona. Todos nos salvamos única y exclusivamente por los sufrimientos del Señor Jesucristo, cuando Él cargó en la cruz nuestros pecados y derramó su vida hasta la muerte. Y eso es lo que nos salva. Pero cuando me identifico con Él y estoy dispuesto a sufrir para hacerle útil, para hacer de bendición a otros, entonces es que puedo participar de las aflicciones del Evangelio. Cuando participo de las aflicciones de mis pecados, pues lo que tengo que hacer es humillarme, confesar, apartarme y restituir. Y así se arregla la aflicción por causa de mis pecados. Pero cuando estoy sufriendo por predicar, cuando estoy sufriendo por dar a conocer al Señor Jesucristo, cuando estoy sufriendo y me sostengo en medio de la aflicción, como lo hizo Esteban, cuando precisamente en presencia de Pablo era apedreado a causa del poder con el que había predicado, y la gente, en lugar de arrepentirse, lo apedreó. Seguramente el evangelio predicado por Esteban fue más fuerte que el de Pedro, pero en lugar de que hubiera muchas almas, hubo muchas piedras. Pero al tiempo, cuando Dios lo dispuso, trajo a Pablo. ¿Y cuántas personas vinieron a Cristo? Y sin duda el evangelio predicado por Esteban, en el capítulo 7 de Hechos se nos narra la historia, trajo la convicción finalmente a Pablo para que viniera él y se arrepintiera. La Biblia una y otra vez nos enseña que no debemos de ver la forma de sufrir a causa de nuestros pecados. Pero si sufro por mis pecados, lo que tengo que hacer, como ya dijimos, es enfrentar y corregir y arreglar. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 14, 15 y 16, dice así: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Si te estás sufriendo por ser cristiano, no te avergüences, ni avergüences a otros. Al contrario, glorifica a Dios. Asegúrate que estés sufriendo por Jesucristo. Conozco a muchas personas que se confunden y piensan que, porque hay algunas personas que se quejan de ellos, se quejan porque son creyentes. Y a veces no es así. Recuerdo el caso de una señorita que fue despedida de su trabajo. Y literalmente ella decía: fui despedida de mi trabajo porque estoy hablando de Jesucristo. Y la verdad no era eso. Fue despedida de su trabajo porque las horas que le correspondían trabajar se dedicaba a testificar. Ah, qué bueno que testifica, pero no había sido contratada para ello. Y la empresa ni siquiera era de algún cristiano, era de incrédulos. Y ella estaba contratada para trabajar. Pero ella decía: estoy sufriendo por Cristo. Y no era eso. Estaba sufriendo por no tener discernimiento, por no tener dominio propio, porque bien podía haber usado tiempo antes, o el tiempo de la comida, o el tiempo después del trabajo, pero no en las horas de trabajo. Algunos otros dicen: es que yo estoy sirviendo al Señor, por eso mucha gente se queja de mí. Y la verdad es que simple y sencillamente tiene muy mala manera de hablar y de decir las cosas, y está de una o de otra manera maltratando, hablando de una manera que golpea y maltrata a la gente. No a la conciencia, sino maltrata a la gente. Cuando hablamos de parte de Dios, es el Espíritu Santo el que sacude su conciencia y hace que las personas se den cuenta de sus pecados y se vuelvan a Él en arrepentimiento y fe.
tengamos cuidado y vivamos en el Espíritu y transmitamos la palabra de Dios con el poder, el amor y la misericordia que Él quiere. Vivamos para Él con todo nuestro corazón. Gastemos lo que somos y lo que tenemos para que otros le conozcan y suframos lo que tengamos que sufrir. Seamos fieles. Pero amemos a la gente con el amor de Dios. Amemos a nuestros hermanos con el amor de Dios. Y sirvamos a Dios en el poder de su Espíritu para que más personas vengan a conocerle y gocen y disfruten de su paz, de su perdón y de su salvación. Vamos a terminar aquí. Ya se nos acabó el tiempo. Hay muchas cosas más preciosas que decir, pero obviamente está aquí las otras 5 maneras o 5 formas que tenemos para no avergonzar al Señor, sino servirle fielmente. Oremos para terminar, hermanos. Muchas gracias, bendito Dios. Muchas gracias por la palabra preciosa tuya. Ayúdanos, Señor, a vivirla, a experimentarla y también a transmitirla y a transmitirla con poder, con amor, con la gracia, con el favor tuyo. Usa nuestras vidas, que nuestros seres queridos puedan ver a Jesucristo en nosotros. Danos de esa misericordia, de ese favor tuyo, para que alcancemos sus almas y que ellos lleguen a conocerte y gocen de tu perdón, de tu salvación, de tu presencia, para disfrutar la eternidad a tu lado. Tómanos en tus manos y permite que hagamos la parte que como sacerdotes tuyos, como ministros de reconciliación, como embajadores tuyos, llevemos a las almas a tus pies. Danos el gozo de ser fructíferos espiritualmente. Danos el gozo de ser útiles en tus manos para que otros sean salvos. Que muchos lleguen a conocerte a través del mensaje dado de tu palabra a través de nosotros. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo lo rogamos. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos veremos pronto. Amén. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.